La detective Clara Montero resolvió el caso del asesinato del artista en un día. El esposo es culpable. Pero el diario del vecino testigo se lee como una obra literaria, no como un documento. Y si el verdadero asesino no es quien estranguló, sino quien escribió la versión perfecta del crimen. La guerra con el mentiroso ha comenzado. Clara Montero estaba de pie en el umbral del apartamento, observando el caos de una vida ajena, congelado en un solo instante. La luz matinal se filtraba entre las pesadas cortinas, iluminando el diminuto recibidor, donde las paredes estaban cubiertas de cuadros. Los lienzos se amontonaban unos sobre otros. La abstracción convivía con el realismo. Pinceladas vibrantes de naranja y azul competían con tonos apagados de sepia. El olor a pintura al óleo se mezclaba con algo más metálico. Clara reconocía ese olor. El cuerpo de Reina Vega yacía en el salón. La teniente de justicia cruzó el umbral, calzándose automáticamente las fundas protectoras. Sus movimientos estaban pulidos por años de trabajo, sin prisa, sin ruido innecesario. Los técnicos del laboratorio forense iban y venían entre las habitaciones, registrando cada detalle. El flash de la cámara cortaba el espacio con impulsos blancos. Clara los ignoró, concentrándose en lo que veían sus ojos. El salón parecía el estudio de un artista. Un caballete junto a la ventana sostenía un bodegón inacabado con una granada. Los pinceles asomaban de un tarro de agua turbia. Trapos empapados de pintura yacían sobre el alféizar. Los lienzos se apoyaban contra las paredes, creando la sensación de que el apartamento se comprimía bajo su peso. Clara recorrió lentamente el perímetro, fijando los detalles. Reina yacía entre el sofá y la mesita de centro. Su larga melena pelirroja se extendía en abanico sobre el parqué. Sus ojos azules miraban al techo, pero ya no veían nada. El cuerpo descansaba boca arriba, el brazo derecho extendido hacia un lado, el izquierdo apretado contra el pecho. En el cuello se distinguían marcas oscuras. Estrangulamiento. Clara se agachó sin tocar nada, escudriñando la escena. El rostro de la víctima era pálido, casi cerúleo. Los labios ligeramente entreabiertos. Ninguna señal de lucha. Las uñas intactas, sin arañazos ni heridas en las manos. La ropa sin desgarros. La artista vestía una amplia camisa de lino salpicada de pintura y unos pantalones caseros suaves. Los pies descalzos. Clara siguió con la mirada la disposición del cuerpo. Parecía como si lo hubieran depositado cuidadosamente en el suelo, no arrojado. ¿Hora de la muerte?, preguntó sin apartar los ojos de Reina. El forense, un hombre enjuto de unos 50 años con rostro fatigado, levantó la vista de su tablet. Preliminarmente, entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Conclusión definitiva tras la autopsia. Clara asintió. Sus dedos tocaron involuntariamente la cicatriz sobre su ceja izquierda. Pasaba la yema del índice por ella cuando su mente comenzaba a construir cadenas lógicas. 11 de la noche, 1 de la madrugada, 4 horas. El marido afirmaba haber estado en un bar hasta medianoche. Los testigos confirmaban su coartada, así que la ventana de oportunidad se reducía. Signos de entrada forzada. No, la puerta estaba cerrada con una sola cerradura, pero sin la cadena. Las ventanas intactas, la puerta del balcón cerrada desde dentro. ¿Quién la encontró? El marido, Bruno Vega. Regresó a casa alrededor de la 1 de la madrugada, encontró a su esposa. Llamó a emergencias, luego a nosotros. Clara se incorporó, sacudiéndose las rodillas. Recorrió la habitación lentamente, estudiando los detalles. Sobre la mesita había 2 tazas, una con restos de té, la otra vacía, pero con un pálido anillo en el fondo. A su lado, un libro abierto boca abajo. Clara se inclinó para leer el título en el lomo. Una colección de ensayos sobre arte contemporáneo. Su mirada se detuvo en algo más. En el borde de la mesa, casi en la esquina, había un pequeño trozo de papel. Sacó unas pinzas del bolsillo y lo levantó con cuidado. El fragmento estaba irregular, como si alguien lo hubiera arrancado apresuradamente. Sobre él se distinguían 2 letras escritas en tinta. «Ey». Nada más. «Documenten esto», ordenó al técnico, entregándole el hallazgo. Clara volvió junto al cuerpo. Algo no encajaba. Las marcas en el cuello eran profundas, uniformes. El asesino había actuado con método, sin pánico. Pero el rostro de Reina no mostraba rastros de terror ni agonía. Estaba casi sereno.
como si la muerte la hubiera tomado por sorpresa, pero sin llegar a provocar miedo. ¿Dónde está el marido? Abajo, en el coche. El comisario Torres dio orden de retenerlo. Clara se dirigió a la salida. Necesitaba ver a Bruno Vega mientras sus emociones aún estaban frescas, antes de que el tiempo y los interrogatorios las desgastaran. Bajó por la estrecha escalera del edificio de 5 plantas, pasó junto al grupo de vecinos curiosos reunidos en el portal y se acercó al vehículo oficial. Bruno estaba sentado en el asiento trasero, un hombre corpulento, fornido, de rasgos pesados. Sus manos, de trabajador, con suciedad incrustada bajo las uñas y viejas cicatrices en los nudillos, apretaban sus rodillas. Miraba al frente sin parpadear. Cuando Clara abrió la puerta y se sentó a su lado, ni siquiera se inmutó. Bruno Vega, soy la teniente Montero. Necesito hacerle algunas preguntas. Él giró la cabeza. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, pero secos. No había llorado. Clara lo notó. Pregunte. Su voz era ronca, como pasada por papel de lija. Cuénteme qué ocurrió anoche. Bruno tragó saliva. La nuez se le movió bruscamente. Yo estaba en un bar, en la avenida Castellana, con compañeros del trabajo. Celebrábamos la entrega de un proyecto. Llegué allí sobre las 8 de la tarde. Me quedé hasta medianoche, quizá un poco más. El camarero lo confirmará. Hay cámaras. ¿Discutió con su esposa antes de irse? Pausa. Bruno apartó la mirada. Sí, discutimos. Otra vez por dinero. Reina quería alquilar un estudio aparte para trabajar. Decía que en casa no podía concentrarse. Y no nos sobra el dinero. Le dije... Se interrumpió, apretando la mandíbula. Le dije que debería buscar un trabajo normal, no estar embadurnando lienzos. Se ofendió. Di un portazo y me fui. Clara tomaba notas en su libreta. Su letra era pequeña, minuciosa. Cuando regresó a casa, ¿qué vio? La puerta estaba cerrada. Abrí con mi llave. La luz del recibidor estaba apagada, pero el salón estaba encendido. Entré y... la vi. Estaba tendida en el suelo. Corrí hacia ella. Intenté despertarla. Su voz tembló, pero estaba fría. Llamé a emergencias. Dijeron que vendrían. Luego llamé a la policía. ¿Vio a alguien? ¿En el portal? ¿En la escalera? No, a nadie. ¿Quién más tenía llaves del apartamento? Solo Reina y yo. Y... vaciló. Su amiga Ana. Pero hacía tiempo que no se hablaban. Reina le dio una copia hace un año cuando nos fuimos de vacaciones. Ana regaba las plantas. Clara levantó la vista de su libreta. ¿Por qué dejaron de hablarse? No lo sé exactamente. A Reina no le gustaba hablar de eso. Creo que discutieron por una exposición. Ana trabaja como jefa de redacción en una editorial. Reina quería que la ayudara a publicar reproducciones. Ana se negó. Desde entonces no se vieron. Clara hizo una anotación. Editorial. Ana. Llave. ¿Su esposa se reunió con alguien anoche? Bruno frunció el ceño. No me dijo nada, pero volvió a callar, eligiendo las palabras. Las últimas semanas estaba distinta, distante. Decía que había conocido a alguien que entendía su arte. No le di importancia. Reina siempre decía eso cuando conocía a alguien nuevo. ¿Nombre? No lo mencionó. Clara cerró la libreta y miró a Bruno a los ojos. Él sostuvo la mirada. Su rostro expresaba un dolor obtuso mezclado con rabia, la reacción clásica de un esposo afligido. Pero eso no demostraba nada. La gente sabía fingir. Gracias, Bruno Vega. Volveremos a hablar. Salió del coche y subió de nuevo al apartamento. El comisario Torres ya estaba allí. La figura corpulenta del jefe de la unidad de investigación ocupaba el diminuto recibidor. Se masajeaba el puente de la nariz. Sus ojos grises miraban a Clara con cansado fastidio. Montero, ¿qué me dice? Es pronto, comisario Torres, pero el cuadro no encaja. Torres suspiró. Tenemos al marido. Coartada débil. El bar estaba lleno. ¿Quién va a recordar a qué hora se fue? Discusión antes de la muerte. Móvil. Celos o dinero, clásico del género. Demasiado clásico, objetó Clara. Mire la escena del crimen. Ningún rastro de lucha. La víctima no se resistió.
O confiaban en el asesino o la tomaron por sorpresa. 2 tazas sobre la mesa. Recibió a alguien. Quizá el marido volvió antes. Tomaron té. Volvieron a discutir. Él perdió el control. Clara negó con la cabeza. No, esto no fue un crimen impulsivo. Mire las marcas. Son uniformes. El asesino actuó con sangre fría. Y además el cuerpo fue depositado con cuidado. No pareció un acto de rabia. Torres se frotó la cara con las palmas. Montero, tenemos 24 horas para detener al marido o soltarlo. No lo complique. Reúna pruebas, interrogue testigos. Todo tiene que estar limpio. Clara guardó silencio. Volvió al salón y recorrió la habitación de nuevo, su mirada deslizándose por los detalles, intentando atrapar lo que escapaba a la lógica. Cuadros en las paredes, caballete, pinceles, 2 tazas, fragmento de papel. El técnico se acercó, tendiéndole una tablet. Las fotos están listas. ¿Quiere verlas? Clara tomó la tablet y pasó las imágenes. El cuerpo desde distintos ángulos. Primeros planos de las marcas en el cuello, las manos de la víctima, los pies, el rostro. Se detuvo en una foto. La mano derecha de Reina extendida hacia un lado, los dedos ligeramente curvados, como si la mujer hubiera intentado agarrar algo antes de morir. Clara amplió la imagen. En el dedo índice se distinguía una pequeña mancha de tinta junto a la base de la uña, fresca. Levantó la vista hacia la mesita. El libro, el fragmento de papel. ¿Reina había estado escribiendo algo? ¿O dónde están sus efectos personales? ¿Teléfono? ¿Bolso? En el dormitorio. Ahora los traigo. Clara fue al dormitorio. La habitación era pequeña, con una cama de matrimonio y un armario. Sobre la mesilla de noche había un teléfono móvil con funda desgastada. Clara se puso guantes y lo tomó. La pantalla estaba bloqueada. Pulsó el botón. El dispositivo pedía huella dactilar. «Desbloquéenlo con los técnicos», ordenó. «Necesito llamadas, mensajes, todo». Regresó al salón. Algo la atraía de vuelta a la mesita. Clara se agachó y examinó las tazas otra vez. Una con restos de té. La acercó a la nariz. Aspiró. Aroma floral ligero. Jazmín. La segunda taza estaba casi vacía. Clara miró dentro. En el fondo había una fina capa de sedimento oscuro, casi negro. «Envíen ambas tazas para análisis. Quiero saber qué contenían». El técnico asintió, empaquetando cuidadosamente los hallazgos. Clara se enderezó y recorrió la habitación con la mirada. El apartamento respiraba el caos creativo de Reina, pero en ese caos se ocultaba algo ajeno. No podía explicar qué exactamente. Era una sensación ligera, como el perfume que permanece en el aire tras la partida de un invitado. Su teléfono vibró. Mensaje del oficial de guardia. «Vecino del apartamento de enfrente quiere declarar». Clara salió al descansillo. La puerta de enfrente estaba entreabierta. Llamó con los nudillos. «Adelante», llegó una voz tranquila, mesurada. Clara cruzó el umbral y se quedó quieta. El apartamento era el polo opuesto al de los Vega. Orden perfecto, rozando lo aséptico. Estanterías de libros del suelo al techo, organizadas según algún sistema comprensible solo para su dueño. Olor a papel viejo y polvo. Luz tenue desde la ventana que daba al patio interior. Junto a la ventana, en un sillón, estaba sentado un hombre, delgado, con cabello gris, peinado hacia un lado. Se quitó lentamente las gafas y las limpió con un pañuelo antes de mirar a Clara. «Javier Escobar, por favor, siéntese». Clara permaneció de pie. ¿Deseaba declarar? Sí. Su voz era baja, pausada. Cada palabra parecía medida. Anoche escuché una discusión entre los Vega. Alrededor de las 8. Bruno gritaba. Reina lloraba. Luego se oyó un portazo y él se fue. ¿Escuchó sobre qué discutían? Javier Escobar se colocó las gafas de nuevo. Sus ojos azul pálido miraban a Clara inmóviles. Sobre dinero, sobre su arte. Él lo llamaba pérdida de tiempo inútil. Ella decía que él no la comprendía. Drama conyugal banal. Clara sacó su libreta. ¿Escuchó algo más? ¿Más tarde? Sí. Alrededor de las 10 de la noche, alguien vino a verla. Oí llamar a la puerta, luego voces. 2 voces, la de Reina y una masculina. Hablaban bajo, no distinguí las palabras.
Aproximadamente 1 hora después, el visitante se fue. ¿Vio a esa persona? No, no salí de mi apartamento, pero oí pasos en la escalera, ligeros, acompasados, no pesados como los de Bruno Vega. Clara levantó la vista de su libreta. Javier Escobar permanecía inmóvil. Su rostro expresaba atención serena. Demasiado serena. Junto a él había ocurrido un asesinato y parecía más intrigado que conmocionado. ¿Escucha a menudo lo que sucede en casa de sus vecinos? Una sonrisa leve, más parecida a una mueca, tocó sus labios. Las paredes en estos edificios son finas. Quieras o no, te conviertes en testigo de vidas ajenas. ¿Conocía personalmente a Reina Vega? Nos saludábamos en la escalera. A veces charlábamos de trivialidades. Ella mencionaba que le apasionaba la pintura. A mí me interesa el arte, así que teníamos un tema en común. ¿Cuándo la vio por última vez? Javier Escobar se quitó las gafas y volvió a limpiarlas. La pausa se alargó. Anteayer, por la mañana. Salía del apartamento con un lienzo bajo el brazo. Dijo que iba a reunirse con un posible mecenas. Parecía entusiasmada. ¿Mencionó el nombre de ese mecenas? No. Clara anotó y guardó su libreta. Gracias por la información, señor Escobar. Si recuerda algo más, póngase en contacto con nosotros. Se dirigió hacia la puerta, pero su voz la detuvo. Teniente, ¿puedo darle un consejo? Clara se volvió. Le escucho. No busque explicaciones demasiado complejas. A veces la verdad está en la superficie. Un marido celoso, cansado de reproches constantes, una decisión impulsiva, tragedia, pero perfectamente explicable. Clara le miró a los ojos, acuosos, fríos, escrutadores. Una sensación desagradable le recorrió la columna. No respondió nada y salió. Al bajar de nuevo a la calle, Clara se detuvo junto al coche y sacó su libreta. Releyó sus notas. Discusión. El marido se fue a las 8. Coartada hasta medianoche. Un visitante llegó a las 10. Se fue a las 11. Reina murió entre las 11 y la 1 de la madrugada. Ventana de 1 o 2 horas. ¿Quién fue ese visitante? Levantó la vista hacia las ventanas del apartamento de Escobar. Él estaba allí, tras el cristal, una silueta inmóvil, observando. Clara apartó la mirada y caminó hacia el vehículo oficial. Necesitaba regresar a la unidad, empezar a trabajar con las pruebas, pero la sensación de que algo se le escapaba no la abandonaba. Este caso era como un rompecabezas en el que todas las piezas estaban a la vista, pero la imagen no terminaba de formarse. Se sentó al volante y arrancó. En el espejo retrovisor apareció la ventana de Escobar. Él seguía allí, mirando. Clara apagó la luz de su despacho y cerró con llave. 1:30 de la madrugada. La unidad de investigación se había vaciado hacía 1 hora. Solo el guardia en el vestíbulo cabecaba sobre el registro de entrada. Sacó del cajón una carpeta marcada como Vega R, cerrado, y extendió el contenido sobre la mesa. El diario de Javier Escobar yacía en el centro, cuidadosamente guardado en una funda transparente. A su lado, protocolos de interrogatorios, fotografías de la escena del crimen, informe pericial. Oficialmente el caso estaba resuelto. Bruno Vega acusado del asesinato de su esposa. Juicio en 3 semanas. Torres estaba satisfecho. Las estadísticas lucían bien. Clara encendió el flexo. El círculo de luz recortó su espacio de trabajo de la oscuridad. Abrió la libreta en una página limpia y comenzó a anotar hechos. A la izquierda, lo que afirmaba Javier en su diario. A la derecha, lo que confirmaban fuentes independientes. Entrada del 15 de octubre. Bruno amenazó a Reina con un cuchillo durante una discusión en la cocina. Clara recorrió con la vista los testimonios de los vecinos. Nadie había oído nada. Las paredes eran finas, el propio Javier lo había dicho. Entonces, o no hubo discusión, o transcurrió en silencio. Una amenaza con cuchillo es un evento ruidoso. Clara trazó un signo de interrogación. Entrada del 3 de noviembre. Reina me confesó que teme dormir sola en el apartamento después de que su marido rompiera su caballete. Clara levantó la fotografía del salón. El caballete estaba intacto junto a la ventana. ¿Nuevo? ¿O nadie lo había roto? Se pasó el dedo por la cicatriz sobre la ceja. Algo no cuadraba. El diario se leía como una obra terminada. Los acontecimientos se ordenaban en una línea perfecta que conducía a un desenlace inevitable. Demasiado perfecto.
Clara pasó la página. Entrada del 12 de noviembre, una semana antes del asesinato. Sus palabras caían en el silencio de la habitación como gotas de veneno en una copa de vino. Se quedó inmóvil. Releyó la frase. Luego otra vez. Esto no era un documento, era literatura. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una persona no escribe sobre una riña vecinal como si fuera una tragedia de Lorca, a menos que la perciba como una obra de teatro. Clara cerró la libreta de golpe y se recostó en la silla. Javier Escobar no era testigo, era autor, y su novela había enviado a un inocente entre rejas. Tomó el teléfono y miró la hora. 3 de la madrugada. Demasiado tarde para llamadas, demasiado temprano para declaraciones oficiales. Clara guardó los documentos en la carpeta, la cerró en la caja fuerte y salió del despacho. Necesitaba ir a casa. Necesitaba pensar. Pero el sueño no llegaba. Yacía en la oscuridad de su apartamento vacío, mirando al techo. Mañana debía ir a ver a Torres y decirle la verdad, que su testigo principal era un manipulador, que el caso necesitaba revisión, que se habían equivocado. La mañana comenzó con una catástrofe. Torres la llamó a su despacho justo después de la reunión matinal. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo. El comisario estaba sentado tras su escritorio, masajeándose el puente de la nariz. Sobre la mesa yacía una carpeta abierta, la misma que Clara había estudiado por la noche. Montero, explíquese. Su voz era baja, pero se percibía un cansancio rayano en el desprecio. Comisario Torres, yo... Sacó un caso cerrado del archivo, sin autorización, por la noche. Levantó los ojos. ¿Por qué? Clara se irguió. Encontré inconsistencias en el diario de Escobar. Algunos acontecimientos no están confirmados por fuentes independientes. Creo que es necesaria una verificación adicional. Torres cerró la carpeta de golpe. El caso está cerrado. Fiscalía aprobó el acta de acusación. Juicio en 3 semanas. Tenemos móvil, pruebas, testigo. Todo limpio. Demasiado limpio, objetó Clara. Mire el lenguaje del diario. No son notas de un testigo ocular. Es un texto literario. Torres se levantó de su escritorio. Su rostro enrojeció. Montero, ¿entiende lo que está diciendo? Acusa a un ciudadano de falso testimonio basándose en... ¿qué? ¿El estilo narrativo? ¿Decidió convertirse en crítica literaria? Soy investigadora y veo manipulación. Ve lo que no existe. Torres alzó la voz por primera vez en años de trabajo conjunto. Tiene una obsesión. No puede aceptar una verdad simple. El marido mató a la esposa. Clásico. Necesita teorías complejas, conspiraciones, intrigas. Pero la realidad es más simple, Montero, y usted lo sabe. Clara guardó silencio. Sus dedos apretaban los bordes de la libreta. Si no detiene este circo, continuó Torres, bajando la voz a un susurro peligroso, personalmente me encargaré de que nunca vuelva a trabajar en el cuerpo. ¿Entendido? Entendido. Puede retirarse. Clara salió del despacho. El pasillo de la unidad de investigación la recibió con silencio. Los compañeros junto al dispensador de agua se dieron la vuelta. Alguien tosió. Alguien fingió estar absorto en su teléfono. Ella pasó sin mirar a los lados y regresó a su escritorio. El aislamiento comenzó de inmediato. No la llamaban para almorzar, la evitaban en el área de descanso. Cuando preguntaba sobre casos en curso, le respondían con monosílabos, evitando contacto visual. A finales de semana, Clara Montero se había convertido en un fantasma, físicamente presente, pero socialmente invisible. Trabajaba sola. Por las noches, cuando la unidad se vaciaba, revisaba protocolos antiguos, verificaba testimonios, buscaba pistas. Y encontró una. El camarero del restaurante de la Castellana, donde Bruno había estado la noche del asesinato. Un chico de 25 años, nervioso, con un tic en el ojo. Clara se reunió con él en el metro, lejos de cámaras y testigos. Ya declaré, dijo, refugiándose del viento frío en su chaqueta. Lo hizo, pero quiero aclarar un detalle. Clara sacó su libreta. Bruno Vega, hombre corpulento, manos de trabajador. ¿Lo recuerda? Sí, estaba con un grupo. Hacían ruido, bebían. ¿A qué hora se fueron? Alrededor de medianoche. Así lo anoté. Clara le miró a los ojos. ¿Y él personalmente? Vega. ¿Se fue con todos?
Pausa. El camarero apartó la mirada. Mire, no quiero problemas. No habrá problemas, solo diga la verdad. El chico tragó saliva. Él se fue antes, sobre las 10. Discutió con alguien por teléfono y dio un portazo. Lo recuerdo porque aún no habían pagado y temí quedarme sin propina. Clara anotó. ¿Por qué no lo mencionó en el interrogatorio? Lo mencioné, pero aquel investigador, no recuerdo el apellido, dijo que confundía la hora, que seguramente fue más tarde. No discutí. Clara cerró la libreta. Tenía un arma. El apartamento de Javier Escobar la recibió con olor a papel viejo y polvo. Él mismo abrió la puerta, con su invariable cardigan gris. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo. Mirada fría, evaluadora. «Teniente Montero, qué sorpresa». Clara entró al salón sin esperar invitación. Estanterías del suelo al techo, sillón junto a la ventana, escritorio con lámpara verde. Todo perfectamente ordenado. Museo de la propia importancia. «Señor Escobar, necesito hacerle algunas preguntas». «¿Sobre qué?» Ella se volvió hacia él. «Sobre su diario. Afirma que registraba los acontecimientos conforme ocurrían, ¿correcto?» «Absolutamente». El 13 de noviembre anotó que Bruno Vega regresó a casa alrededor de medianoche. ¿Cómo lo determinó? Javier se sentó en el sillón cruzando los dedos. Oí cerrarse la puerta. Miré el reloj. Eran las 12 menos 10. Interesante. Clara sacó su libreta. Porque el camarero del restaurante donde Bruno estuvo esa noche afirma que se fue a las 10, 2 horas antes. Pausa. Javier inclinó la cabeza, como estudiándola. El camarero se equivoca. ¿O usted? Una sonrisa leve tocó sus labios. No era sonrisa, era mueca. «Teniente, ¿vino aquí para acusarme de imprecisión horaria? La memoria humana es imperfecta. Quizá me equivoqué en 1 o 2 horas. ¿Eso cambia la esencia de los hechos?» Clara se acercó más. «Cambia. Porque si Bruno se fue a las 10 y regresó a las 12 menos 10, son 2 horas. Suficiente para volver a casa, discutir con su esposa y matarla. Pero si regresó a las 10, como afirma el camarero, la línea temporal se derrumba. Reina murió entre las 11 y la 1. Bruno estaba en casa. No tenía motivo para volver corriendo al restaurante. Javier se levantó. Movimiento brusco, casi agresivo. ¿Está diciendo que miento? Estoy diciendo que su diario no es un documento. Es una obra literaria. Describe los acontecimientos no como fueron, sino como debieron ser según su guión. Su rostro se torció. Por primera vez en todo su trato, Clara vio una emoción, furia apenas contenida. No entiende en absoluto. Su voz era baja, pero cada palabra cortaba. No invento, observo. Veo dramatismo donde usted solo ve caos. Usted es policía, busca hechos. Yo soy autor, busco significado. ¿Significado? Clara dio un paso hacia él. Convirtió la vida ajena en argumento, y ese argumento envió a alguien a prisión. A un culpable. ¿Está seguro? ¿O simplemente necesitaba un final apropiado? Estaban a pocos centímetros uno del otro. Javier la miraba desde arriba. Sus ojos azul pálido ardían con fuego helado. «Salga de mi apartamento». Clara no se movió. Demostraré que es un mentiroso. Encontraré borradores. Encontraré fuentes. Demostraré que no escribía del natural, sino de su imaginación. Javier rió. Un sonido seco, parecido a una tos. «Buena suerte, teniente. Buscan el lugar equivocado». La acompañó hasta la puerta con la mirada. Clara salió al descansillo, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Esto era guerra. Y apenas había comenzado. La editorial Palabra Nueva ocupaba un antiguo palacete en Gran Vía. Clara llegó al mediodía mostrando su identificación al portero. La condujeron al archivo, un espacio estrecho en el sótano donde las estanterías con carpetas se perdían en la penumbra. La encargada del archivo, una mujer mayor con gafas colgadas de una cadena, miró a Clara con desconfianza. ¿El expediente de Escobar? ¿Para qué lo necesita? Investigación oficial. La mujer se encogió de hombros y desapareció entre las estanterías. Regresó 10 minutos después con una carpeta delgada. Aquí está. Solo puede consultarlo aquí, no puede sacarlo. Clara abrió el expediente. Fotografía.
Javier Escobar, 20 años más joven. La misma mirada, las mismas gafas. Currículum, cartas de recomendación, órdenes de ascenso, carrera brillante. Y luego, orden de despido. Clara leyó la formulación 2 veces. Introducción sistemática de distorsiones en textos de autores, dictadas por delirios de grandeza. Conflictividad. Incompetencia profesional. Fotografió la página con el teléfono. Era una confirmación. Javier no solo escribía, corregía. Corregía textos ajenos, vidas ajenas. Estaba obsesionado con la idea de mejorar la realidad, hacerla más dramática. Clara devolvió la carpeta a la encargada y salió del archivo. Necesitaba hablar con quienes habían trabajado con Javier, conocer detalles, comprender la magnitud de su obsesión. Pero la puerta al pasado se cerró. 3 antiguos colegas de Javier, cuyos contactos encontró en redes sociales, se negaron a hablar. Uno simplemente colgó. La segunda dijo, «No quiero recordar nada de ese hombre». El tercero fue más sincero. «Manténgase alejada de él. Destruye todo lo que toca». Clara estaba sentada en el coche frente a la editorial, mirando el teléfono. Callejón sin salida. Nadie quería hablar. Javier había dejado tras de sí tierra quemada, donde incluso los testigos temían pronunciar su nombre. Por la tarde, cuando Clara ya pensaba en irse a casa, el teléfono vibró. Número desconocido. Respondió. ¿Hola? ¿Es la investigadora Montero? Voz de mujer distorsionada por modulador. Sí. ¿Quién habla? No importa. Trabajé con Javier Escobar. Va por buen camino, pero busca en el sitio equivocado. Clara se enderezó. ¿Dónde trabajaba? ¿Cómo se llama? No lo diré. Él es peligroso. No como piensa. No es solo un mentiroso. Cree sinceramente que puede reescribir la realidad. Y lo hace. Vi cómo destruyó las carreras de 3 autores simplemente porque sus textos no correspondían a la dramaturgia. Necesito pruebas, manuscritos, borradores. No existen. Los quemó tras el despido. Pero hay otra cosa. La voz de la mujer tembló. Deje de buscar lo que inventó. Busque lo que mejoró. No crea mentiras de la nada. Toma un pequeño hecho y lo convierte en drama. ¿Entiende? Clara se quedó inmóvil. Entiendo. Entonces actúe rápido. Juicio en 3 semanas. La comunicación se cortó. Clara bajó el teléfono. Le temblaban las manos. Esa era la clave. Javier no inventaba, editaba. Tomaba acontecimientos reales, disputas, conflictos, lágrimas, y los convertía en un guión asesino. Abrió la libreta y comenzó a escribir un nuevo plan. Necesitaba reconstruir la cronología real de los últimos meses de vida de Reina y Bruno. Interrogar a amigos, vecinos, colegas, encontrar esas costuras donde la verdad se transformaba en ficción. Clara arrancó el coche y partió. La guerra continuaba, y ahora tenía una nueva estrategia. Clara estaba frente al edificio de la editorial Palabra Nueva, apretando en la mano el número de teléfono de Ana Ferrer. La mañana era fría, el cielo cubierto de nubes grises que amenazaban nieve. Subió los escalones y empujó la pesada puerta de cristal. La recepcionista, una mujer joven de labios pintados y peinado impecable, levantó la vista del ordenador. ¿En qué puedo ayudarla? Teniente Montero, necesito reunirme con Ana Ferrer. La recepcionista frunció el ceño. ¿Tiene cita? No, pero es una investigación oficial. Pausa. La recepcionista tomó el teléfono, marcó un número interno, habló en voz baja con alguien. Colgó. La señora Ferrer está ocupada ahora. Puede recibirla 10 minutos a las 3 de la tarde. Clara miró su reloj. 11 de la mañana. 4 horas de espera. Reprimió la irritación y asintió. De acuerdo, volveré. Salió a la calle y se sentó en el coche. 4 horas. Tiempo que podía aprovechar. Clara sacó su libreta y pasó las páginas. Ana Ferrer, jefa de redacción. Ex amiga de Reina. Tenía copia de la llave del apartamento. Rechazó ayudar a Reina con la publicación. Desde entonces no se hablaron. Clara se pasó el dedo por la cicatriz sobre la ceja. Algo no encajaba en esta historia. ¿Por qué Ana se negó? Reina era una artista talentosa, a juzgar por las obras en el apartamento. ¿Por qué una editora la rechazaría? Tomó el teléfono y marcó el número del técnico.
Romero, soy Montero. Necesito información. Editorial Palabra Nueva. ¿Qué libros publican? ¿Quién trabaja allí? Situación financiera. Todo lo que encuentres. Montero, tú... La voz del técnico era cautelosa. ¿Te apartaron del caso? No me apartaron, me advirtieron. Hay diferencia. Él suspiró. Está bien, te lo envío en 1 hora. Clara dejó el teléfono y se recostó en el asiento. Jugaba un juego peligroso. Torres había dejado claro. Un paso más y estaba fuera. Pero no podía detenerse. No cuando un inocente estaba en una celda y un asesino caminaba libre. 1 hora después llegó un correo de Romero. Clara abrió los archivos adjuntos. Informes financieros de la editorial, lista de empleados, historial de publicaciones. Recorrió los documentos con la vista. Palabra Nueva se especializaba en literatura narrativa, clásicos, prosa contemporánea, traducciones raras. Situación financiera estable, pero no brillante. Ana Ferrer trabajaba como jefa de redacción los últimos 15 años. Antes de ella, Clara se quedó paralizada. Antes de ella, el jefe de redacción fue Víctor Escobar, hermano de Javier. Releyó una línea 2 veces. Víctor Escobar, fallecido hace 10 años de un infarto. Javier trabajaba bajo su mando como editor senior. Tras la muerte de Víctor, Ana ocupó el puesto y Javier fue despedido 6 meses después. Clara cerró el portátil. Conexión. Ana, Javier y la editorial. 3 puntos en una misma línea. Arrancó el coche y regresó al edificio de la editorial. A las 3 en punto la recepcionista la condujo al 4º piso. El despacho de la jefa de redacción estaba decorado con gusto. Muebles oscuros, estanterías de libros, amplia ventana con vistas al centro de la ciudad. Tras el escritorio estaba sentada Ana Ferrer. Clara la reconoció por la fotografía del expediente. Mujer de unos 48 años, corte elegante, traje caro, porte sereno. Pero cuando Ana levantó la mirada, Clara captó algo más. Tensión oculta tras la máscara profesional. Teniente Montero, siéntese. Voz equilibrada, bien modulada. Clara se sentó frente a ella. Gracias por recibirme. Investigo el asesinato de Reina Vega. Ustedes eran amigas. Ana juntó las manos sobre la mesa. Lo éramos. Hace tiempo. No hablamos el último año. ¿Por qué? Pausa. Ana desvió la mirada hacia la ventana. Discutimos. Reina me pidió ayuda para publicar un álbum de reproducciones. Me negué. Se ofendió. ¿Por qué se negó? La editorial no se especializa en álbumes. No es nuestro perfil. Clara sacó su libreta. Pero han publicado álbumes. Lo verifiqué. 3 en los últimos 5 años. Ana apretó los labios. Esos proyectos estaban comercialmente justificados. El de Reina, no. ¿O había otra razón? Clara se inclinó hacia adelante. Trabajó con Javier Escobar. Él también fue editor en Palabra Nueva, ¿correcto? El rostro de Ana se petrificó. Trabajé, hace tiempo. Ya no es empleado de la editorial. Pero lo recuerda. Clara la miraba a los ojos. Recuerda por qué lo despidieron. El silencio se prolongó. Ana levantó la mano y se pasó los dedos por la sien. Gesto de cansancio. Javier era un editor talentoso, pero cruzó la línea. No editaba textos, los reescribía. Los autores se quejaban. Los escándalos se multiplicaban. Tuve que despedirlo. ¿Usted? ¿No una comisión? ¿No el consejo de dirección, sino usted? Ana sostuvo su mirada. Sí, yo tomé esa decisión. Clara anotó. ¿Cómo reaccionó? Mal. Me amenazó. Dijo que cometía un error, que destruía su vida, pero no tuve elección. ¿Lo vio después del despido? No. Nunca. Clara levantó la vista de la libreta. Vive frente al apartamento donde asesinaron a Reina, su ex amiga. ¿Coincidencia? Ana palideció. Yo no entiendo de qué habla. Creo que sí entiende. Clara se inclinó más cerca. Javier Escobar testifica contra Bruno Vega. Su diario es la principal prueba de la acusación, pero creo que miente, que fabricó la historia, y quiero entender por qué. ¿Puede ayudarme? Ana se levantó de la mesa. Movimiento brusco, casi pánico.
No puedo ayudarla en nada. Disculpe, pero mi tiempo se agotó. Clara permaneció sentada. Señora Ferrer, si oculta algo saldrá a la luz. Mejor dígamelo ahora. Ana estaba junto a la ventana, de espaldas, los hombros tensos. Váyase, por favor. Clara se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió. Si cambia de opinión, llámeme. Dejó su tarjeta en el borde de la mesa y salió. Los días siguientes fueron una sucesión de callejones sin salida. Clara interrogó a los vecinos de Los Vega, pero nadie pudo confirmar ni refutar el testimonio de Javier. Las paredes eran realmente finas, pero las discusiones conyugales se percibían como ruido de fondo. Nadie les prestaba atención. Se reunió con amigas de Reina, 2 artistas de su taller. Confirmaron que Reina era emotiva, propensa a dramatizar. Sí, discutía con su marido. Sí, soñaba con el reconocimiento. ¿Pero un asesinato? No, Bruno no era capaz de eso. Es brusco, dijo una de las amigas, una rubia frágil con tatuaje en la muñeca. Pero no malo. Quería a Reina, simplemente no la comprendía. Clara tomaba notas, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba pruebas sólidas, no impresiones subjetivas. Regresó a la unidad entrada la noche. El despacho estaba vacío, solo la luz de su habitación encendida. Abrió la caja fuerte y sacó el diario de Javier. Lo releyó por tercera, por cuarta vez. Buscaba contradicciones, errores, detalles, y encontró uno. Entrada del 10 de noviembre. Reina me habló de su miedo. Temía que Bruno descubriera su romance con un compañero del taller. Clara se quedó inmóvil. ¿Romance? Nadie lo había mencionado, ni el marido ni las amigas. Tomó el teléfono y llamó a una de las artistas. Disculpe la hora, ¿Reina tenía un romance? ¿Qué? No. ¿De dónde sacas esa idea? ¿Y algún compañero del taller? ¿Alguien especial? No, éramos como una familia. Ningún romance. Clara colgó. Javier lo había inventado. Añadió drama donde no lo había. Era una prueba, pequeña, pero real. Agarró la chaqueta y corrió hacia abajo, al coche. Necesitaba hablar con Ana. De nuevo. Ahora. Antes de que la mujer se cerrara por completo. La editorial estaba cerrada. Clara encontró la dirección particular de Ana en la base de datos. Apartamento en el centro, edificio antiguo con cerradura codificada. Esperó a que alguien saliera y se coló dentro. Subió al 5º piso. Encontró la puerta. Llamó al timbre. Ana abrió al minuto. Sin maquillaje, en bata casera, cabello suelto. Cuando vio a Clara, su rostro se contorsionó. ¿Cómo consiguió mi dirección? Soy investigadora. Clara dio un paso adelante. Necesito hablar. ¿Ahora? Son las 11:30. Sí, ahora, porque mañana puede ser tarde. Ana quiso cerrar la puerta, pero Clara logró colarse dentro. El apartamento estaba decorado con el mismo gusto impecable que el despacho. Paredes claras, muebles minimalistas, ni un solo detalle superfluo. Ana se volvió, el rostro enrojecido de ira. ¡Está irrumpiendo en mi casa! Vine por la verdad. Clara sacó su libreta. Javier Escobar fabricó pruebas. Lo demostraré. Pero necesito su ayuda. Trabajó con él. Lo despidió. Es la única que puede darme el panorama completo. Ana cruzó al salón y se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaron. Yo no puedo. Clara se sentó a su lado. Puede, si no por mí, por Bruno. Un inocente está en una celda. Ana levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. No entiende. Javier es peligroso. No físicamente, pero destruye. Toma tu vida y la convierte en argumento. Y no puedes detenerlo porque él cree sinceramente en su propia razón. Cuénteme, desde el principio. Ana suspiró. Largo, tembloroso. Trabajamos juntos hace 15 años. Era un editor brillante, genial. Los autores lo adoraban, pero con el tiempo algo cambió. Se obsesionó con la idea de que los textos había que corregirlos, no editarlos, reescribirlos. Decía, la realidad es imperfecta, mi tarea es hacerla dramática. Clara tomaba notas. ¿Qué pasó después? Escándalos. Los autores se quejaban.
Un escritor demandó, alegando que Javier había distorsionado el sentido de su libro. La editorial perdió el caso. Tuve que despedirlo. Él no lo aceptó. Me dijo, se arrepentirá. Demostraré que tenía razón. Crearé una historia perfecta y el mundo entero la reconocerá. ¿La amenazó? Ana negó con la cabeza. No, pero sus palabras asustaban más que las amenazas. Estaba convencido de que podía reescribir la realidad. ¿Y sabe qué? Lo hizo. El asesinato de Reina es su historia. Él la creó. Clara levantó la vista. ¿Cree que la mató? No lo sé. Ana se secó las lágrimas, pero definitivamente usó su muerte para su guión. Observaba a Reina y Bruno, anotaba sus discusiones, añadía detalles que no existían, creaba el drama perfecto, y luego lo presentó como verdad. Clara cerró la libreta. ¿Por qué cayó? Porque tenía miedo. Todavía lo tengo. Si Javier se entera de que hablé con usted... Calló. No quiero convertirme en su próximo personaje. Clara se levantó. ¿Declarará oficialmente? Ana la miró largamente. Luego asintió. Sí, pero no ahora. Deme tiempo. Un par de días. Debo prepararme. No tenemos tiempo. Juicio en 2 semanas. Lo entiendo. Pero si declaro ahora, sin preparación, Javier me destrozará. Sabe manipular las palabras. Necesito un abogado. Necesito protección. Clara vaciló. Luego asintió. Bien. 3 días. No más. Salió del apartamento y bajó las escaleras. En la calle hacía frío. Comenzaba a nevar. Clara se sentó en el coche y arrancó el motor. Tenía un testimonio. Frágil, pero real. Ana confirmaría que Javier es capaz de fabricar. Eso debilitaría su declaración, pero 3 días eran una eternidad. A la mañana siguiente, Torres la llamó. Subió a su despacho, preparada para otro enfrentamiento, pero lo que vio la dejó paralizada. Tras el escritorio de Torres estaba sentado Javier Escobar. Vestía el mismo cardigan gris. Las gafas brillaban bajo la luz de la lámpara. Cuando Clara entró, giró lentamente la cabeza y la miró. Mirada fría, evaluadora. Torres le señaló una silla con un gesto. «Siéntese, Montero». Ella se sentó sin apartar los ojos de Javier. «¿Qué ocurre?» Torres juntó las manos sobre la mesa. El señor Escobar presentó una queja. Afirma que lo acosa, que se presenta en su casa sin citación, hace preguntas provocadoras, lo acusa de falso testimonio. ¿Es cierto? Clara sostuvo la pausa. Cumplía con mi trabajo. El caso está cerrado. Torres alzó la voz. No tenía derecho a continuar la investigación sin mi autorización. Javier carraspeó. Bajo, delicado. Comisario Torres, no quiero inflar la situación. La teniente Montero sin duda actuó con las mejores intenciones, pero su comportamiento me preocupa. Soy una persona mayor. Estas visitas, estas acusaciones, afectan mi salud. Clara se volvió hacia él. Miente. Su diario es una falsificación, y lo demostraré. Javier se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Lento, ostentoso. ¿Demostrará? Interesante. ¿Con qué? ¿Impresiones subjetivas? ¿Conjeturas? Se colocó las gafas. Teniente, su intuición es loable, pero la justicia se basa en hechos, no en suposiciones. Torres se levantó. Montero, queda suspendida 3 días, sin sueldo. Use ese tiempo para entender que su obsesión con este caso está destruyendo su carrera. Clara se levantó. Las manos le temblaban de rabia. Comisario Torres. Puede retirarse. La voz de Torres era definitiva. Salió del despacho sintiendo la mirada de Javier sobre ella. En el pasillo se detuvo, apoyándose en la pared. 3 días de suspensión. Ana había pedido 3 días para prepararse. ¿Coincidencia? No. Javier actuaba. Interceptaba la iniciativa, la neutralizaba. Clara sacó el teléfono y marcó el número de Ana. Tonos. Largos, interminables. Buzón de voz. Señora Ferrer, soy Montero. Llámeme urgentemente. Colgó y salió del edificio de la unidad de investigación. La nieve caía más fuerte, cubriendo las calles con un manto blanco. Clara se sentó en el coche y condujo hacia la casa de Ana.
Cerradura codificada. Recordaba el código. Lo había visto anteayer. Subió al 5º piso. Llamó al timbre. Nadie abrió. Golpeó. Silencio. Clara sacó una ganzúa del bolso, ilegal pero necesario, y abrió la cerradura. Entró en el apartamento. Vacío, luminoso, orden perfecto, demasiado perfecto. Ningún objeto personal a la vista, ni fotos, ni documentos. Fue al dormitorio. Armario abierto, ropa en su lugar, pero faltaba la maleta. En el baño, cepillo de dientes, cosméticos, todo en su sitio. Pero el pasaporte no estaba en la mesilla. Ana había huido. Clara se dejó caer en el borde de la cama. Su único testigo había desaparecido. Javier había ganado. La suspendió, intimidó a Ana, cerró el caso. Guión perfecto. El teléfono vibró. Número desconocido. Clara respondió. ¿Hola? Soy yo. Voz de Ana, distorsionada por interferencias. Me fui. Perdóname. ¿A dónde? No lo diré. Javier vino a verme esta mañana. No me amenazó. Solo dijo, Ana, ¿entiendes lo que pasará si declaras contra mí? Y lo entendí. Destruirá mi vida. Me convertirá en personaje de su historia. No puedo. Perdóname. Ana, espera. Montero, eres buena persona, pero perdiste. Javier siempre gana. ¿Por qué no juega según las reglas? La comunicación se cortó. Clara dejó caer el teléfono sobre la cama. Perdiste. La palabra que más odiaba en el mundo. Se levantó y salió del apartamento, cerrando cuidadosamente la puerta tras ella. En la calle ya era de noche. La nieve se había convertido en ventisca. Clara se sentó en el coche y apoyó la cabeza en el volante. Por primera vez en años de trabajo, sintió desesperación. No rabia, no frustración, desesperación. Pero en algún lugar profundo, en el mismo centro de su conciencia, se encendió una pequeña chispa. Ana había huido, pero dejó rastro. Perdiste, tiempo presente. Entonces la guerra no había terminado. Clara levantó la cabeza y arrancó el motor. Tenía 3 días. 3 días para encontrar lo que Javier ocultaba, encontrar la fuente de su seguridad, encontrar la verdad. Clara estaba sentada en su apartamento junto a la ventana, con las rodillas contra el pecho. Tras el cristal, Madrid se preparaba para la noche. Las luces se encendían una tras otra, convirtiendo la ciudad en un patrón caótico de luz y sombra. No encendió la luz. La oscuridad era familiar, casi acogedora. El caso fue remitido a juicio 3 días atrás, oficialmente. Definitivamente, la prueba principal, el diario de Javier Escobar. Los medios ya lo habían bautizado como testigo héroe, el hombre cuya posición cívica ayudó a resolver el crimen. Su fotografía apareció en los periódicos. Cardigan gris, gafas, mirada serena, casi triste. Imagen perfecta del intelectual modesto, convertido por azar en clave de la justicia. Y ella, Clara Montero, se convirtió en chiste. En los pasillos de la unidad de investigación, su nombre se pronunciaba con burla. La que intentó demostrar que el testigo era un manipulador. Su obsesión con este caso casi arruina todo el trabajo. Torres la suspendió formalmente, pero todos entendían, no habría retorno. Carrera terminada. Clara se abrazó los hombros. El vacío interior era físico, casi palpable. Había perdido. No ante Torres, no ante el sistema, ante Javier. La había superado como un ajedrecista experto supera a un aficionado. Su diario fue la jugada perfecta. Cada palabra, cada detalle, todo calculado para crear un cuadro impecable de la culpabilidad de Bruno. El teléfono vibró sobre la mesa. Clara levantó la vista, pero no se movió. Las llamadas no cesaban desde la suspensión. Periodistas, abogados, incluso algunos viejos compañeros intentando expresar compasión. No respondía. La vibración se repitió. Clara suspiró y tomó el auricular. Número desconocido. Montero. Clara Montero, voz joven, agitada. Soy Daniel Ruiz. Clara frunció el ceño. Ruiz, agente discreto, casi invisible de su unidad, apenas lo recordaba.
siempre en las sombras, evitaba conversaciones, hacía su trabajo en silencio y con eficiencia. Ruiz, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito verla. Hoy. Ahora. Pausa. Encontré algo sobre el caso Vega. Clara se quedó inmóvil. El caso está cerrado, lo sé, pero... Calló como eligiendo palabras. No pude dejarlo pasar. Su teoría no me dejaba en paz. Clara cerró los ojos. Esperanza. Sentimiento peligroso, destructivo. No podía permitirse experimentarlo. No después de lo que había pasado. ¿Dónde estás? En tu edificio, abajo. 10 minutos después estaban sentados en su coche. Ruiz lucía exhausto, ojeras, camisa arrugada, dedos nerviosos. Sostenía una carpeta con documentos. Arriesgo mi carrera, comenzó sin levantar la vista. Pero no podía callar. Después de tu suspensión, seguí pensando en tu teoría, que Javier Escobar no es solo testigo, sino director. Y decidí verificar algo por mi cuenta. Clara lo observaba en silencio. Hice una consulta al servicio de mantenimiento, el edificio donde vive Escobar. Recientemente arreglaron un atasco en el conducto de basura. Abrió la carpeta y sacó una fotografía. Los fontaneros encontraron esto. Clara tomó la imagen. Un guante de trabajo, de gamuza, grueso, para trabajar con madera. En el interior, en las puntas de los dedos, manchas oscuras. Sangre, dijo Ruiz en voz baja. Entregué el guante a un perito conocido. Extraoficialmente, el análisis preliminar mostró... Es sangre de Reina Vega. Clara levantó los ojos. ¿Y el guante? Pertenece a Bruno. Usaba estos en su taller de restauración. Partículas de piel en el interior lo confirmaron. Es su guante. El aire en el coche se espesó. Clara releyó la inscripción al dorso de la foto. Fecha, hora, lugar del hallazgo, conducto de basura, edificio de Javier Escobar. ¿La pericial oficial confirmó? Su voz era mecánica. Ruiz asintió. Material genético idéntico. ADN de Reina en el exterior del guante. ADN de Bruno en el interior. Es prueba irrefutable. Bruno estuvo en la escena del crimen. La tocó. La mató. Clara bajó la fotografía a su regazo. La prueba. Esa misma prueba física e irrefutable que había faltado desde el principio. Y apareció. Por casualidad. Atasco en el conducto. Fontaneros llamados para resolver el problema. Casualidad absurda. ¿Torres lo sabe?, preguntó. Sí, te reintegró. Investigación interna suspendida. Ruiz finalmente levantó la vista. Dijo que tus métodos agresivos hicieron que Escobar recordara detalles importantes. Clara rió, amargamente, sin alegría. ¿Entonces gané? Ruiz guardó silencio. La respuesta era obvia. A la mañana siguiente, Clara regresó a la unidad. Los pasillos la recibieron con el olor familiar de café barato y pintura institucional. Los compañeros levantaban cabezas, lanzaban miradas rápidas, apartaban los ojos. Nadie se acercó a saludar. Nadie se disculpó por las burlas. Estaba reintegrada, pero no rehabilitada. Torres la llamó media hora después. Su despacho lucía impecable. Escritorio pulido, pesado sillón de cuero, péndulo de Newton en el borde de la mesa. Torres estaba sentado tras el escritorio, ordenando papeles. Cuando Clara entró, levantó la cabeza e indicó una silla con un gesto. «Siéntese, Montero». Ella se sentó. Sobre la mesa ante Torres yacían dos cosas, el diario de Javier y un paquete sellado con el guante. Símbolos del caso. Símbolos de victoria. «Felicidades», dijo Torres recostándose en la silla. «Caso definitivamente cerrado. Fiscalía satisfecha. Medios satisfechos. Bruno Vega obtendrá lo que merece». Clara guardó silencio. Torres sirvió coñac en 2 vasos y deslizó uno hacia ella. «Hizo buen trabajo. Sí, hubo excesos. Pero al final hay resultado. Eso es lo principal». Clara tomó el vaso, pero no lo acercó a los labios. «Comisario Torres, ¿puedo hacer una pregunta?» Torres asintió. «El guante. ¿Por qué Bruno lo tiró al conducto de basura? No es tan tonto». Torres se encogió de hombros. Pánico. Miedo. La gente bajo estrés comete errores. Es clásico.
Tiró la prueba en su propio edificio, en el mismo portal donde ocurrió el asesinato, sabiendo que la policía registraba cada rincón. Montero, ¿a dónde quiere llegar? Clara dejó el vaso sobre la mesa. A ningún sitio, solo curiosidad. Torres entornó los ojos. No puede parar, ¿verdad? Incluso cuando el caso está ganado. Suspiró. Mire, lo entiendo. Está acostumbrada a cavar más profundo. Pero a veces la verdad es simple. Bruno mató a su esposa. Javier Escobar lo atestiguó. El guante lo confirmó. Punto final. Clara se levantó. ¿Puedo retirarme? Torres agitó la mano. Salió del despacho y se detuvo en el pasillo. El corazón latía rápido. Los pensamientos se agolpaban. El guante. Hallazgo casual. Demasiado casual. Demasiado perfecto. Clara sacó el teléfono y marcó el número de Ruiz. Daniel, necesito información. ¿Cuándo exactamente los fontaneros arreglaron el atasco? Hace 3 días, justo después de tu visita a Escobar. ¿Y los vecinos del edificio se quejaron del atasco antes? Pausa. No sé, pero puedo verificar. Verifica. Y otra cosa. Averigua quién llamó exactamente a los fontaneros. ¿Javier Escobar? El silencio se prolongó. ¿Para qué necesitas esto? Solo verifica. Clara salió del edificio y se sentó en el coche. Necesitaba ver a Javier. No como investigadora, no como acusadora, como lectora que viene a hablar con el autor sobre el final de su novela. El edificio de Javier la recibió con el olor familiar a humedad y ladrillo viejo. Clara subió la escalera y llamó a la puerta. Nadie respondió. Llamó de nuevo, más fuerte. La puerta se abrió. Javier estaba en el umbral con su invariable cardigan gris. Las gafas brillaban bajo la tenue luz de la bombilla del descansillo. Cuando vio a Clara, sus labios se curvaron en una pálida mueca que recordaba a una sonrisa. «Teniente Montero, pensé que no volvería a visitarme». Clara dio un paso adelante. «Necesito hablar». Javier se hizo a un lado, dejándola pasar. El apartamento era como Clara lo recordaba. Penumbra, paredes repletas de libros, lámpara verde sobre el escritorio. El aire olía a papel y té. Fue hasta la estantería y pasó el dedo por los lomos. Crimen y castigo. Los hermanos Karamazov. El idiota. Clásicos. Drama. Tragedia. Final brillante, señor Escobar, dijo en voz baja sin volverse. Prueba inesperada en el último acto, cuando la tensión alcanza su cúspide. Sin duda, su corrección más poderosa. Silencio. Luego, una risa breve, seca. No vino a interrogar, vino a valorar. Clara se volvió hacia él. Vine a comprender. Javier se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Lento, ostentoso. ¿Comprender qué? Se puso las gafas. ¿Mi papel en esta historia? Soy testigo, nada más. Testigo cuyo diario es una obra maestra literaria. Testigo cuyo apartamento está frente a la escena del crimen. Testigo en cuyo conducto de basura encontraron la única prueba física contra el acusado. Javier caminó hacia su sillón y se hundió en él. Casualidad. El mundo está lleno de extrañas coincidencias. Clara se acercó. No, no casualidad. Temía que el diario no fuera suficiente, que yo siguiera cavando y destruyera su argumento. Necesitaba una garantía, prueba irrefutable. Javier la miró largamente, evaluándola. Luego sus labios temblaron. No sonrisa, reconocimiento. Es la única que entiende, dijo en voz baja. La única que ve la belleza del diseño. Clara se sentó en el borde del escritorio. Cuénteme, desde el principio hasta el final. Javier se recostó en el sillón. Cerró los ojos. Bruno mató a Reina. Eso es hecho. Oí su discusión. Vi cómo salía del apartamento. Regresó 1 hora después, borracho y furioso. Vi cómo al día siguiente la policía se llevó el cuerpo. No mentí. Simplemente sistematicé. Convertí el caos en drama. El diario, sugirió Clara. Sí, el diario. Abrió los ojos. Lo escribí durante meses. Los observaba, registraba detalles, construía la narrativa. Pero cuando empezaste a dudar, entendí. El diario es demasiado sutil.
No resistirá crítica brutal en el juicio. Necesitaba algo material. El guante. Javier asintió. Una semana antes del asesinato estuve en el taller de Bruno. Pedí ver sus trabajos. Se entusiasmó explicando el proceso de restauración y dejó caer un guante. Lo recogí, lo escondí. No sabía por qué. Instinto de coleccionista. Clara escuchaba sin interrumpir. Cuando viniste con la orden de registro, entré en pánico. Estabas demasiado cerca de la verdad, demasiado inteligente. Entendí. Si no encuentras el borrador te irás, pero no te rendirás. Seguirás cavando. Y entonces recordé el guante. Entraste al apartamento sellado. Por la noche, por la escalera de incendios. Quedaba sangre en la alfombra. Los forenses ya habían tomado muestras, pero las manchas permanecían. Manché el guante, cuidadosamente, para que pareciera natural. Luego lo tiré al conducto de basura y llamé a los fontaneros al día siguiente, alegando atasco. Clara exhaló lentamente. Creaste la prueba. Completé el argumento. Javier se enderezó. Bruno es culpable. No mentí. Simplemente complementé la realidad. La convertí en narrativa perfecta donde la justicia triunfa no por casualidad ciega, sino por hechos irrefutables. Clara se levantó. No es testigo. Es director. Javier sonrió. Sonrisa real, sincera. Por fin alguien lo entiende. Al día siguiente, Clara estaba nuevamente sentada en el despacho de Torres. Escritorio, sillón, péndulo de Newton. Dos cosas ante ella: diario y guante. Torres servía coñac, satisfecho y relajado. Entonces, Montero, dijo tendiéndole un vaso, ¿quién resolvió realmente este caso? ¿Su famosa intuición o ese testigo suyo, el señor Escobar? Clara tomó el vaso, miró el diario, miró el guante. Uno, texto. El otro, complemento material. Final perfecto escrito por mano maestra. Levantó los ojos hacia Torres. Sus labios esbozaron una sonrisa torcida. El jefe de redacción dijo en voz baja. Afortunadamente para nosotros, entregó el material para imprenta un poco antes del plazo establecido. Torres frunció el ceño. ¿Qué? Clara dio un sorbo. El coñac le quemó la garganta. Nada, comisario Torres, solo una broma. Se levantó y salió del despacho. En el pasillo se detuvo, apoyándose en la pared. Bruno era culpable. Javier fabricó la prueba. Ambos hechos eran verdad. Ambos coexistían en una misma historia. La justicia había triunfado. ¿Pero a qué precio? Clara se pasó el dedo por la cicatriz sobre la ceja, pequeña, blanca, casi invisible, recordatorio de que incluso un segundo de pérdida de concentración puede llevar a la caída. Salió del edificio. La nieve comenzaba a caer de nuevo, cubriendo Madrid con un manto blanco. Clara se sentó en el coche y arrancó el motor. Caso cerrado, asesino condenado, testigo reconocido como héroe. El sistema funcionaba impecablemente, pero en algún lugar profundo, en el mismo centro de su conciencia, ardía una pequeña chispa. Pregunta sin respuesta, verdad sin pruebas. Javier Escobar había ganado, y Clara Montero lo sabía.